Vamos a leer desde el 1 al 11. Esta palabra ya la hemos leído la semana pasada, los que nos pudimos conectar, pero hoy vamos a profundizar mucho más en esta palabra. ¿Ya? Vamos a profundizar más, así que pueden tomar sus apuntes. Hoy vamos a hacer un estudio y de aquí en adelante vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo más cercano después de los Evangelios, en orden cronológico, tendría que venir la vida de los apóstoles del Señor, de los discípulos de Jesús, después de la muerte del Señor. Así que vamos a leer. Si usted lo encontró, solemos decir amén. O si no, diga, ya lo encontré. Y se entiende igual. Y se entiende igual. ¿Ya? Así que puede abrir su Biblia y leemos entonces. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente, NTV, pero usted puede leerlo en la que a usted le guste y también vamos a proyectarlo allí. Bueno, ¿lo encontraron entonces? Perfecto. Perfecto. Y dice así. Esperen un momento. Yo ahora no lo tengo. Pero voy inmediatamente. Y dice así. Teófilo, en mi primer libro, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días, después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, les preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Versículo 9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlos ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Gracias, Jesús. Gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que esta palabra cumpla su fruto, cumpla su propósito en nuestras vidas, Señor. Porque creemos que cuando practicamos tu palabra y cuando la creemos, Señor, tu palabra empieza a dar fruto en nuestra vida y empieza a transformar nuestros corazones, Padre. Gracias te damos porque tu palabra, Señor, es tu voz que tenemos para este tiempo y para esta generación, Dios. Gracias te damos en tu nombre, Cristo. Amén. Bueno, gloria al Señor. Y esta palabra tiene como título, Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo. ¿Cuántos le ha complicado la idea de que Dios se manifiesta en tres personas? Siendo un Dios, se manifiesta en tres personas. Gracias por la sinceridad, Rafita.
A mí en algún momento también me complicó que Dios se manifestara en tres personas, ¿ya? Esta es una creencia que tiene todo el mundo cristiano, inclusive católicos, ¿no? En la Trinidad, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hoy vamos a hacer un énfasis sobre el Espíritu Santo. Pero estudiemos un poquito el libro de los Hechos. Hechos fue escrito más o menos el año 65 después de Cristo, más o menos el año 65 después de Cristo, de lo que es seguro es que es antes del año 70, porque en el año 70 destruyeron Jerusalén, eso lo hablan los libros de historia inclusive. Destruyeron Jerusalén, no hubo palo parado en Jerusalén, todo se vino abajo, conquistaron Jerusalén, se destruyó, lo quemaron, etc. Por lo tanto, ahí hubo una diáspora importante sobre el pueblo que estaba en ese lugar. Así que tuvo que ser antes del año 70 después de Cristo. Al igual que el Pentecostés, que es lo que vamos a hablar. Entonces fue escrito más o menos el año 65, algunos dicen el año 62, 63. La verdad es que no importa tanto la data, pero sí importa que, y sí estamos seguros de que fue antes del año 70. Antes del año 70. Y Hechos es la continuación del Evangelio según San Lucas. Así que, si usted por ahí estudió el libro de Lucas y dijo, por fin terminé un libro de la Biblia, por fin. Bueno, por fin terminé Lucas. Bueno, le faltaría la segunda parte porque Hechos corresponde a la segunda parte de Lucas. De hecho, es el mismo escritor, Lucas, el médico, quien va a hacer esta segunda parte. Es por eso que algunos teólogos le han llamado el Evangelio de Lucas al libro de los Hechos. También es conocido como Hechos del Espíritu Santo, porque aquí la promesa que Jesús hablaba de que se iba a manifestar una promesa después que yo muera, no se preocupen porque no los voy a dejar solos, porque va a venir el Espíritu Santo con ustedes y el Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que hacer. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen porque el Espíritu Santo va a estar en la iglesia del siglo I, pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que el Espíritu Santo va a estar posterior a todos los tiempos que vienen después de Cristo. Por lo tanto, hoy por hoy en el siglo XXI, quiero decirles que el Espíritu Santo está con ustedes. El Espíritu Santo no solamente está con ustedes, sino está dentro de ustedes. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hemos recibido este regalo, esta promesa, el Espíritu Santo. Y que usted y yo tenga el Espíritu Santo dentro, no significa que no deje de pecar. Y no significa que usted siga teniendo luchas con debilidades, con problemas, con falta de fe, etc. Pero el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, dice su palabra. Entonces, Hechos es la continuación del libro de Lucas, y Lucas fue un médico que pudo movilizar muchas cartas, aparte de escribir esta. Hechos, en términos generales, narra la historia de la iglesia después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, cuando encomienda a los apóstoles a que el Evangelio de Jesús sea predicado por todo el mundo. Pero Jesús, después que se muere, se les aparece. ¿Cuántos han visto un fantasma? Aquí, que no salga de acá, que no salga de Ñuñoa. ¿Alguien ha visto un fantasma? Y bueno, aquí los discípulos piensan que es un fantasma. De hecho, al principio ni siquiera lo reconocen. Si Jesús estaba muerto, el que dijo que nos iba a rescatar, se murió. Fueron tiempos de crisis cuando Jesús murió. Pero una vez que resucitó, los apóstoles, los que estuvieron 3 años con Jesús, tuvieron tanta incredulidad con respecto a lo que estaba sucediendo que incluso Jesús se les tuvo que aparecer para que confiaran. Y dice aquí la Escritura, si ustedes leen, que se les apareció durante 40 días. Mira que eran duros los apóstoles. No sé si alguien se siente identificado. Mira que eran duros. 40 días. Yo creo que a las mujeres ya les bastó con un día. ¿Para qué andamos con cosas? Porque las mujeres, cuando conocen a Jesús, se entregan completamente.
Qué maravilloso, eso lo digo por experiencia, porque he visto cómo se entregan las mujeres al Señor. Qué maravillosa es la fe de las mujeres. Acuérdense que en esos 3 días cuando estuvo muerto Jesús, las únicas que fueron al sepulcro el día 3 fueron las mujeres. Los apóstoles desaparecieron. No creyeron que iba a resucitar el Señor. María Magdalena estando allí. Qué tremendo. Qué maravilloso. ¡Wow! Entonces se les aparece Jesús por 40 días, cabezas duras, por 40 días, diciéndole, yo estoy con ustedes, yo estoy acá, yo no me he ido. Yo no me he ido, yo estoy con ustedes. Pero me voy a ir y vendrá con ustedes el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Pero les dice, les pide un requisito. Pero antes que llegue la promesa, esperen en Jerusalén. No se vayan. No se vayan todavía. No salgan como a la tarea que yo les encomendé. Esperen la promesa, porque la promesa va a hacer algo con ustedes. Así que, antes que salieran a predicar por todo el mundo, Jesús les dijo que esperaran esa promesa y hicieron lo que Jesús dijo. Y fíjense que la promesa del Espíritu Santo, muchos piensan que es algo nuevo, es algo del Nuevo Testamento. Dicen, no, si esto es algo que aparece de repente así, y Jesús como que lo sacó de la nada, ¿no? Y la verdad es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estuvo desde el principio de los tiempos. Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y Dios estaba hablando solo? Bueno, algunos de nosotros por aquí hablamos solo, yo lo sé. Pero ¿por qué Dios dijo hagamos? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Algunos dicen que fueron ángeles, pero hay un error. Hay un error ahí. Porque los ángeles no tienen la capacidad creativa que tuvo Dios. Por lo tanto, no podrían haber sido ángeles. Y la traducción original de Dios en el libro de Génesis es Elohim, con una H intermedia, Elohim, intermedia. Y habla de un Dios creador, poderoso para poder crear todas las cosas. Ese es el significado de Elohim, y esa es la traducción original. Pero como se nos traduce al castellano, nosotros encontramos la palabra Dios en todo el Antiguo Testamento, y no podemos diferenciar de cuál es el atributo de Dios en ese momento. Y el atributo de Dios en ese momento es Elohim, es un Dios creativo. Y lo vamos a ver en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu ya estaba moviéndose. Antes de que la creación fuese, ya se movía. Ya se movía. Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu se movía. Se movía de una manera activa, de una manera creativa, al igual que lo hacía el Señor. Gloria al Señor. Y vamos a ver al Espíritu Santo también en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ezequiel 36, 26 al 27. Isaías 32, 15 dice, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. Ahí está hablando de una manera simbólica con respecto al campo. Habla sobre la vida de los creyentes. Joel capítulo 2, del 28 al 29 dice, entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En esta traducción dice sobre todas las personas, sobre toda la gente.
Sus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, los esclavos, los hombres y las mujeres por igual. No hará diferencia en los postreros tiempos. No hay diferencia para Dios. No sé si alguien se pone contento con esto, ¿no? No hay diferencia entre hombre y mujer, esclavo y libre. Para el Señor derramaré mi espíritu sobre todos aquellos que quieran. Esa es una buena noticia, ¿no? ¡Qué tremenda noticia! ¡Wow! Entonces, no son tres dioses, sino que es un Dios, pero que actúa en tres personas. Y cada persona de la Trinidad de Dios tiene una funcionalidad específica. Es un Dios, pero con funciones específicas. Por eso se reparte en personas. ¿Por qué Dios se manifestó en tres personas entonces, Esteban? ¿Por qué? Esto lo explicamos la otra vez, ¿cierto? Pero lo vuelvo a repetir para los que no pudieron estar. ¿Por qué tres personas? ¿Por qué no me la hiciste más fácil? ¿Cuánto le ha dicho eso al Señor? Señor, ¿por qué no me la hiciste más fácil? Porque necesitamos a un Padre que nos ame, a un hermano mayor que prepare el camino y al Espíritu que nos capacite. Necesitamos a un Padre. ¿Y saben que Dios me estaba hablando a mi corazón con respecto a esto? Y todos tenemos una necesidad de un Padre. Todos tenemos la necesidad de un Padre. Estamos hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque necesitamos a un Padre que nos ame. Y mientras leía estos capítulos, este versículo, decía, ¿sabes qué, Esteban? Me decía el Señor, me decía, va a venir mucha gente en Iglesia Hogar con falta de paternidad espiritual. Va a haber mucha gente que viene con falta de paternidad. Y déjame decirte algo. Si tu figura paterna hizo que tú tuvieras un gran vacío con respecto a la paternidad, no te preocupes, Dios va a llenar esos vacíos. Dios va a llenar ese vacío. Dios va a llenar ese vacío de paternidad, en algunos casos de maternidad incluso, ¿no? Pero nosotros nacimos con una identidad de tal forma que necesitamos a un Padre que nos ame, a un hermano mayor, habla de Jesús, que prepare el camino. ¿Se imaginan si Jesús no hubiera bajado a la tierra y no hubiera preparado el camino para que nosotros tuviéramos un lineamiento, para que nosotros tuviéramos una forma de cómo hacer las cosas? Si Jesús no hubiera estado en la tierra, yo no sabría qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Cómo? Me hubiera sido muy difícil creer en un Dios invisible. Y gloria al Señor porque dice la palabra que Jesús es la imagen invisible de Dios. Jesús es Dios, es la imagen invisible, es de la misma sustancia de Dios, son uno. Jesús cuando estuvo en la tierra dijo lo mismo. Yo y mi Padre uno somos. Y fíjense que no solamente queda ahí, no solamente queda con una paternidad espiritual y un hermano mayor que prepara el camino, sino que también nos dice, yo te daré mi espíritu. No cualquier espíritu, no espíritu de ángeles, no espíritu mío, dice el Señor. Yo les daré mi espíritu y lo derramaré sobre todo creyente, sobre todo creyente. Gloria al Señor. Entonces, el Espíritu Santo actúa desde los comienzos de los tiempos. Y esto lo dije la semana pasada, pero también quiero, a propósito de que es como más un estudio, la palabra espíritu en el Antiguo Testamento, cuando habla de espíritu, habla una palabra hebrea que se llama ruaj, con H, pero ellos lo vocalizan como una J. Ruaj, que significa energía, poder, viento, aliento de vida. Espíritu, eso significa en el Antiguo Testamento, ruaj. Y también los creyentes del primer siglo lo comienzan a utilizar a partir del siglo I,
pero en griego, porque el griego era el lenguaje oficial, y espíritu en griego significa neumas, neumas, con P, P-N-E-U-M-A-S, neumas. De ahí viene la palabra neumático, yo les decía a los chiquillos, porque neuma significa soplo, respiro, aliento, eso significa neumas. Es un soplo de Dios sobre la vida de los creyentes, es un soplo de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Es aliento de vida, es el neumas que está acá hoy. No sé cuántos lo creen, pero el Espíritu Santo de Dios nos acompaña en este tiempo. Y hay algunas características del Espíritu Santo. Esto se los puedo mandar nuevamente al WhatsApp de la iglesia. Y las características del Espíritu Santo tiene intelecto, tiene voluntad, tiene sensibilidad. Si quieren se los digo, pero después se los mando para no quedarme en esta. Tiene intelecto, Romanos 8:27. Tiene voluntad, Primera de Corintios 12:11. Tiene sensibilidad, Efesios 4:30. Intercede por nosotros, Romanos 8:26. Fíjense, tiene intelecto, tiene voluntad, tiene sensibilidad e intercede por nosotros, Romanos 8:26. Habla a nuestras vidas, habla a nuestras vidas, Apocalipsis 2:7. Ordena. ¿Vieron que a veces el Espíritu Santo, ¿a cuánto le ha hablado el Señor? El Espíritu Santo. ¿Vieron que a veces te da una sugerencia y a veces te ordena? Cuando uno tiene sensibilidad, cuando llevas tiempo con la intimidad, intimidando con el Señor, te das cuenta incluso cuando la voz de Dios es una sugerencia y cuando la voz de Dios es una orden. Hechos 16, del 6 al 7. No solamente ordena, y de ahí les voy a dar los versículos, pero también enseña, testifica, reparte dones, desarrolla el fruto del Espíritu en nuestras vidas y revela. La palabra revela quiere decir sacar el velo. Es decir, antes no veía y ahora veo. Eso es revelación. Es decir, no, yo creía que Dios está en la iglesia y que son muchos requisitos te piden para ser cristiano y no sé, ¿no? Y primero me piden dejar de vestir, No lo conocía el Señor, pero cuando se te es revelado Dios, tú empiezas a darte cuenta que Dios no es una religión. Te empiezas a dar cuenta que es una relación, es un estilo de vida, es una decisión que tú decidiste tomar. ¿Mm? Y que Dios te recibe así tal cual eres, pero que no te va a dejar así como estás. No te va a dejar. No te va a dejar. No se trata de venir bien vestido, no se trata de venir con ciertos ritos religiosos para presentarte delante de Dios. Dios se presenta así tal cual tú eres y Dios te recibe tal cual eres, pero en el camino Dios va transformando tu corazón. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos de nosotros han podido experimentar cosas que no pudieron dejar por sí solos, pero el Espíritu Santo de Dios me ha dado espíritu de dominio propio, me ha dado capacidades para poder vencer la tentación, capacidades para tomar decisiones con sabiduría? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque lo que tú no has podido hacer, con el Espíritu Santo sí lo podrás hacer. Eso dice la palabra. Y yo dije, bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Y me metí y, es real. Es real. Lo que yo no podía hacer por mis propios medios, por mis propias fuerzas, con el Espíritu Santo de Dios sí lo he podido hacer. Otra cosa te quiero decir. El Espíritu revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. Y nosotros que tenemos al Espíritu Santo,
en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, revela a quien nosotros seguimos, a Jesús, a nuestro hermano mayor, a quien prepara el camino. El Espíritu Santo da testimonio del Hijo. Y el Hijo, cuando estuvo en la tierra, reveló al Padre. Bueno, entonces estábamos leyendo nosotros y el versículo 4 dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu en aguas simboliza que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y que nuestra vida depende ahora de Dios. Que nosotros lo reconocemos como Señor y Salvador. Gloria al Señor porque tuvimos nuestro primer bautismo, ¿cierto? A principio de año, ¿cierto? Fue en enero, ¿no? Donde Rafita ahí estuvo también. 4 de enero. Jorge, Rafa, Ailén, ¿cierto? ¿Quién más? Martina. Fueron 4, ¿no? Gloria al Señor porque tomaron su decisión de seguir a Jesús y eso fue un testimonio público de lo que el Señor estaba haciendo con sus vidas. Eso era un testimonio público de su decisión de fe. Y gloria al Señor por eso, pero viene algo mayor, viene algo mejor, viene algo mejor, gloria al Señor, porque dice, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Serán bautizados. Y el bautismo en el Espíritu Santo, gente, desmitifiquemos esto, ¿no? Bajémoslo de las nubes. Yo sé que es un proceso maravilloso, pero muchas veces la gente tiene muchas preguntas al respecto. A mí una de las cosas que más me preguntan como pastor, oye, pero ¿qué onda con el Espíritu? ¿Cómo es eso de hablar en lengua? Que yo no hablo, me da miedo cuando veo a una persona hablar en lengua, a mí como que yo salgo arrancando. Me pasó cuando chico y eso que yo iba a la iglesia. Un día se llenó la iglesia y todos empezaron a hablar en lengua y yo dije, es momento de largarme. Es momento de irme acá porque algo le pasó a esta gente que está re loca, ¿no? Entonces desmitifiquemos un poco también lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando por primera vez, es decir, inicialmente te llenas de Dios. Así como para resumirlo, ¿no? Por primera vez eres llenado por Dios. Fíjense la diferencia. Cuando nosotros somos hijos del Señor, cuando nosotros lo aceptamos al Señor, el Espíritu Santo está en nosotros y empieza a transformar nuestras vidas. Ese es el primer paso. Pero el segundo paso es que cuando esa decisión a ti te hace llenarte de Él, llenarte del Espíritu Santo. Y una vez que te llenas del Espíritu Santo, por primera vez eres bautizado. A eso se le llama un bautismo. Es algo que nosotros no podemos, con nuestros ojos, no lo podemos ver. Yo no les podría decir, si los miro a todos ustedes, este está bautizado, este no, este sí. No lo puedo hacer porque no es una condición externa, es una transformación interna. Es una transformación interna que sí tiene una evidencia externa, muchas veces. Muchas veces tiene expresiones esta llenura. Hay expresiones. Y estas expresiones muchas veces es hablar en lenguas, otras veces es llorar, otras veces es una felicidad indescriptible. Es indescriptible la felicidad, la plenitud. Estás tan pleno que los solteros dicen, no importa si me caso. Imagínate, yo lo he escuchado de ellos. Estás tan lleno de Dios, Dios te hace tan feliz que tú dices, no importa, Señor, si me mandas mi doña. No importa. Imagínense el nivel de llenura. Imagínense. Y los casados dicen, no importa si me divorcio. No. No, eso es mentira. Eso es mentira. Uno está tan lleno de Dios, y qué interesante eso, porque compartimos nuestra felicidad con otra persona, no para que la otra persona nos haga feliz a nosotros, ¿no?
sino que decidimos compartir nuestra felicidad juntos y construir a partir de eso. Y es diferente, porque cuando tú dependes de tu felicidad depende de otra persona, la persona se va a equivocar. La persona te va a fallar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo le fallo a Lili. Lili me falla a mí. Ella más que yo. Ah, no, perdón. Eso era en terapia, Lili. No era acá. Gloria al Señor. Entonces, la llenura del Espíritu Santo tiene diferentes expresiones. Diferentes expresiones. Y quiero desmitificar algo con el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una experiencia hermosa, espectacular, indescriptible. Yo a los 17 años quería tanto estar con el Señor que pescaba la Biblia, no la entendía, pero la seguía estudiando. Oraba, y fui lleno del Señor. Y un jueves de oración, lo recuerdo muy bien, tenía 17 años, fui lleno de la presencia del Señor y habían como 10 pelagatos en una reunión chiquitita, una reunión así de oración. Y me llené de su presencia y me daba como miedo, me vinieron esas cosas raras que dije, y si hablo algo que nada que ver, me pego los carriles yo. Y dije, me entrego, Señor, ¿sabes qué? Me entrego, si quieres. Y empecé a hablar en lengua, no me di ni cuenta, empecé a hablar en lengua. Y bueno, pasó toda una noche hablando en lengua. Me salí de la iglesia hablando en lengua. Al chofer le tiré un par de palabrazos en lengua. Me senté en la micro, hablando en lengua. Me acosté, dormí hablando en lengua. Recuerdo. Y mi mamá fue testigo de esa situación. Una experiencia muy maravillosa, pero que Pablo después va a decir, ojo con los que hablan en lengua, sean ordenados. Esto no es chacota. En el fondo dice eso. Si tú hablas en lengua, baja la voz, al menos que no haya alguien que interprete. Pero si tú vas a hablar en lengua, calladito. No es una locura esto. Entonces, cuando hablamos en lengua, los que hablamos, solito, o en silencio, o tranqui, ¿no? Pero cuando la primera vez no fue tan tranqui, ¿no? Se sentó una persona al lado mío y le perdí el hablar español esa tarde. Perdí el poder de hablar en español. Gloria al Señor. Entonces hay expresiones, pero déjame decirte cuál es la expresión más importante. Hay una transformación del corazón. Eso no lo puede medir, yo no lo puedo medir, nadie lo puede medir. Ah, él está lleno, él no está lleno. No, tú lo sabes cuando está lleno. ¿Sabes por qué? Porque quieres estar con él. Porque tus tiempos libres los pasas con él. Porque quieres estar lleno de su presencia. Porque dices, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero conocerte más. Yo quiero conocer más a Jesús. Yo quiero que otras personas conozcan a Jesús por medio de mí. Esa es la evidencia. La evidencia mejor no es hablar en lengua, es la obediencia. Es la obediencia. Gloria al Señor. Si a ti te está pasando esto, gloria al Señor. Desmitifiquemos un poco esto entonces. Y dice, así que el versículo 6 dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Eso le dice. Oye, ¿vieron que los discípulos son cabeza dura? Yo me siento identificado con ellos. Fíjense lo que les pregunta. Señor, ¿llegó el momento en que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Los discípulos creyendo en que el Señor iba a tomar el poder de Roma, un poder político. Ellos estaban pensando en su cabecita de un poder político, que el reino de Dios iba a establecer sobre Roma. O sea, a Roma le iban a hacer así, ¡tim! Jesús. Ellos eso creían, ese era el pensamiento de los discípulos. Y yo me imagino, yo si fuera Jesús le digo, 3 años con estos compadres y no cacharon ni una. ¿Ah? Por eso en un momento le dice, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con vosotros? Le dice, ¿hasta cuándo? Entonces,
tenemos que entender alguna cosa a propósito de las votaciones de mañana. El reino de Dios no se establece en la política ni en los gobiernos de turno, ni en sistemas políticos. El reino de Dios viene a establecerse en los corazones. Cuando Dios cambia, no cambia los sistemas de gobierno, cambia los corazones. Independiente del sistema de gobierno. Hay muchos cristianos en países comunistas y están con un sistema de gobierno comunista. Vietnam, Corea del Norte, Cuba. Entonces no importa el gobierno, importa lo que el reino de Dios se establezca en tu corazón. Y cuando viene el reino de Dios a tu corazón, tú te das cuenta, porque algo comienza a suceder, porque comienzas a ver cosas que antes no veías, y comienzas a sentir cosas que antes no sentías, y comienzas a oír la voz de Dios, cosas que antes no la sentí, no la oías. Oías todas las voces menos la de Dios. Y llega un momento en que empiezas a entender, a escuchar la voz de Dios, tal vez no audible, generalmente no es audible, pero es algo acá que te dice el Señor en tu pecho, en tus pensamientos, te dice lo que tienes que hacer. Se entristece contigo cuando pecas. Es por eso que tú te pones triste cuando pecamos, cuando nos equivocamos, porque el Espíritu Santo dice que se entristece con nosotros, de hecho. Entonces él le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Lo que está haciendo Jesús está citando el Antiguo Testamento. Está citando el Antiguo Testamento. Él es la finalización de toda la revelación en la palabra. Por eso Jesús une el Antiguo Testamento con el Nuevo y dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y este poder, gente, este poder no es un poder que te puede dar la billetera. No es un poder de que tiene que ver con cuánto ganas. No es porque sería desigual, ¿cierto? Porque algunos tendrían más poder sobre otros. Y lo vemos, que muchas personas tienen poder sobre otros por una cuestión económica o por cuestiones políticas, ¿no? Pero recibirán poder, dunamis. La traducción a poder es dunamis. Y dunamis es una explosión. Dunamis, de ahí viene la palabra dinamita. Dunamis, explosión. Una explosión es como un fuego de Dios, es como un fuego, pero que no destruye, sino que todo lo contrario, es un fuego transformador, es un fuego que te transforma, es un fuego que te da poder, que te da autoridad primeramente para vencer el pecado. Primeramente para vencer el pecado. ¿Y saben que hay una buena noticia, iglesia? Tú puedes vencer al pecado. Tú puedes. Alguien tiene que escuchar esto, ¿no? Tú puedes. Tú puedes vencer tus debilidades. Tú puedes. Gloria al Señor. Es el dunamis de Dios. Y recibiréis poder. Un poder que transforma, un poder que cambia, un poder que no solamente nos permite vencer nuestras debilidades y el pecado, sino que es un poder que nos capacita para toda buena obra. Nos capacita, te capacita. Sé que hay muchas cosas que nos forman en la vida. Nos forma nuestro oficio, nos forma nuestra experiencia, nos forma las universidades, los centros de estudios. Hoy por hoy estamos viviendo un tiempo en donde hay muchos estudios, pero las instituciones forman, pero el Espíritu de Dios transforma. No sé si escucharon bien eso, ¿eh? Las instituciones forman, pero el Espíritu de Dios transforma. ¿Sabe lo que significa ser transformado? Es nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. Y nos cuesta a nosotros, ¿no? Que se le acercó un fariseo a Jesús y le dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Voy a tener que salir de nuevo de la guata de mi mamá? Le dijo así, literal, porque los judíos eran literales. Tú les decías nacer de nuevo y ellos se imaginaban pailón, grande, viejo, con barba, adentro de la guata de la mamá. Y le decían, no de carne, sino que del espíritu. Le dice.
Y eso lo puede hacer el Señor solamente. El nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, es cuando tú te entregas al Padre. Gloria al Señor. Y Juan se bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados en Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y fíjense, ya tenemos el poder, ya tenemos el dunamis, ya somos llenos del Espíritu Santo. Y recibirán poder, no solamente para vencer el pecado, sino que recibirán poder para hacer la misión que yo les mandé. Los voy a comisionar, pero no los voy a dejar solos, ¿ah? Hay una película re buena que se llama El Rito, no sé cuántas la vieron. El Rito, el Rito, R-I-T-O. Se me olvidó un actorazo, se me olvidó cómo se llama, Hawkins. Y de repente, y ellos están como, le está enseñando a un discípulo a hacer exorcismo, ¿cierto? Y de repente Anthony Hawkins lo llaman por celular, están en plena liberación, hay un endemoniado ahí, y están, no sé si en una habitación, no me acuerdo bien, y lo llaman por celular y se va, y deja al jovencito solo. Y el cabro ahí recién, imagínate, pollito tú, con tu primer demonio. Vamos, con tu primer demonio. Imagínate ahí, y que tu maestro te deje solo. Te me ahí mismo. Te me ahí. ¿Qué voy a hacer? No sé, Kamehameha. Y empezáis a inventar cosas, ¿no? Imagínate. ¿Saben qué? El Espíritu Santo no te va a dejar solo. No te va a dejar solo. Cuando estés con endemoniados, cuando estés con personas, en tus debilidades, en tu intimidad, el Espíritu Santo no te va a dejar solo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Y cuando venga el Espíritu Santo, gloria al Señor, gloria al Señor. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Puedes ponerme el mapa, Martina, por favor? Cuando Jesús le hablaba a los apóstoles, ellos se imaginaban esto y mucho mejor que nosotros porque ellos estaban ahí. Ellos se lo caminaban a pata todo esto, entonces se lo manejaban. Su ministerio de Jesús fue en este sector, desde Galilea hasta Judea. Entonces, me seréis testigos. Y ellos cuando Jesús le dice esta palabra, ellos estaban en Jerusalén. No sé si logran ver Jerusalén, es más chiquitito. Está cerca de Judea, ¿cierto? Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces los apóstoles decían, ¿en Jerusalén? ¿Te vamos a ser testigos acá, Jesús? ¿En el templo de Jerusalén? Con estos pedazos de religiosos que son más duros que nosotros. Pedro seguramente pensando así. Son más duros de mollera que yo. Pero me seréis mis testigos acá, en Jerusalén. En Judea, el pueblo vecino. En toda Judea. En Samaria. Pero si a nosotros nos odian en Samaria, Jesús. ¿Qué estáis hablando? Y me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y como si esto fuera poco. Porque ya en Samaria ya los discípulos dijeron, Señor, en Samaria, en serio, estáis hablando. Los samaritanos se odian con los judíos. En Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Ahí ya explotó la cabeza de los discípulos. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Judea? ¿Cuál es tu Samaria? Nombrábamos algunos ejemplos, ¿cierto? Jerusalén podría ser nuestra familia. Comienza orando por tu familia si no lo has hecho. Comienza a dar testimonio de Cristo en tu familia. ¿Sabes qué? Cuando uno se acerca al Señor en la familia y es transformado, las cosas comienzan a suceder en tu familia. ¿Cuál es tu Judea? Tu vecino. Hablábamos de la India de tu vecina, ¿no?
Quieres predicar a la India, en la India, y no le predicas ni a la India de tu vecina. Tu Judea, ¿cuál es? Tu vecina, tus amigos de universidad, tus compañeros de trabajo, tus conocidos. En Samaria. No, Samaria no, Señor. No, hasta ahí no. El que te cae gordo. No, Señor, por favor, córtala. El Señor te va a investir de poder a tal punto que incluso tus enemigos te escucharán. Y enemigos, ellos te consideran enemigos, porque los cristianos, nuestros enemigos, no son de carne y hueso. No son de carne y hueso. Pero vienen tiempos, iglesia, en donde los que te avergonzaban te oirán. No sé si alguien quiere tomar eso, ¿no? ¿Les cuento una? Yo cuando entré a la iglesia, una niña cantaba hermoso. Yo la escuchaba y yo decía, Señor, quiero cantar como ella. Nunca me dio ese don, nunca. Y ella una vez me dijo, tú eres un payaso, me dijo una vez. Y era cristiana la cabra. Cantaba ahí adelante y todo. Me dijo, tú eres un payaso. Y siempre lo recuerdo estas palabras, porque como que a veces cuando otras personas te dicen cosas, como que uno se las cree, ¿no? Y yo llegando de la iglesia, tirando la talla, es verdad que era medio pesadito, pero que te lleguen, de plantón, que te lleguen eso cuando tú estás en la iglesia, te duele, ¿no? Te duele. Entonces, y aunque ella no es considerada mi enemiga, pero el tiempo va a darle la razón. El Señor te llama para avergonzar a los sabios de esta época, dice. Para avergonzar a los sabios. Gloria al Señor. ¿Y cuál es tu Samaria? ¿Cuál es tu Samaria? El Señor va a dar testimonio en tu vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Fíjense que en el capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, y en el día del Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Era una fiesta judía y estaban todos reunidos, todos los apóstoles. Buenos para la fiesta los apóstoles. Jesús fue bueno para los matrimonios, para la fiesta. Por eso a Jesús le decían, ahí viene el amigo de glotones y pecadores, el amigo de las prostitutas, ahí viene. De manera despectiva. Le gustaba estar en la fiesta. Porque no sé en qué momento de la historia cambiamos los cristianos y nos dijeron que éramos fome. Éramos personas aburridas, éramos personas que no compartíamos con los demás. Algo nos pasó en el camino, gente. Pero Jesús compartía en las bodas. Pero Jesús convertía el agua en vino, ¿ah? Ojito sí, ojito ahí. Pero yo no sé, yo me siento identificado con este Jesús, no sé cuánto va así, ¿no? No sé cuánto. Usted puede ser tal vez un poco más callado, pero eso no quita que usted sea aburrido. Para nada. Quítese las etiquetas que le he puesto a la gente. Si tú estás aquí, Dios te va a dar una etiqueta nueva. Todo lo que te dijeron las personas, eso va a estar borrado para Dios. Dios te dice en este tiempo que la etiqueta que yo voy a poner sobre tu vida va a ser de hijo y de amado. Eres una persona amada y eres hijo, hija. Todas las etiquetas y lo que tú creíste en tu vida va a ser borrado, dice el Señor. Gloria al Señor. Y dice, en el día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Estaban en una casa. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego le aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu les daba esa capacidad. Fíjense que fue en una fiesta, fíjense que fue en una casa, y qué maravilloso. En la traducción me gusta más la traducción de la Reina Valera, aunque es medio españolizado, pero dice,
Y de repente estaban compartiendo y vino el Espíritu Santo con ellos y los llenó. Y los llenó. Y el Espíritu Santo los llenó. Y dice, y ocupa y ese de repente, ¿no? Y ocupa ese de repente. Fíjate que los de repente de Dios no vienen por casualidad. Los de repente de Dios, con respecto a la llenura del Espíritu Santo, no viene por casualidad. La llenura del Espíritu Santo no viene sin antes tener hambre por estar con Dios. La llenura del Espíritu Santo no viene sin antes tener hambre por estar con Dios. Si tú no eres lleno de Dios todavía, tu primera oración debería ser, y si tú ya le entregaste tu vida al Señor, tu primera oración debería ser, Señor, yo quiero estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes las cosas locas que he vivido con el Espíritu Santo? Es fenomenal. Y la Lili me va a decir, cállate porque esas cosas ya las contaste. Pero cuando yo fui a estudiar teología, Dios me bajó de las nubes inmediatamente. Y yo dije, ya aquí iglesia entro para predicar, ¿no? Y el pastor me va a dar una chance. Y me dio una chance después de un año de predicar. Cuando allá en Argentina predicamos mucho, acá no predicábamos nada. Y le dije, Señor, estudié, soy teólogo, le decía el Señor. Y de teología el Señor me hizo trabajar en Uber. Y a mí no me gusta trabajar en Uber, no me gusta conducir. Cuando usted me invita a la playa, yo voy a estar al lado de usted, no voy a manejar. ¿Eh? Voy a estar con un mate, pero no me gusta manejar. No me gusta. Lo hago, pero en Santiago no me gusta. Y la gente que se convirtió pasajero, siendo pasajero, y la gente que recibió al Señor, y la gente que se reconcilió con el Señor, y los lugares donde llegué, y las personas que conocí, y las experiencias que tuve con el Espíritu Santo en un auto. Más encima era medio chacha el auto. Era medio chacha el auto. Era un auto chino. Me quedé en pana. Ya, mejor no les cuento esa historia. Pero a veces las experiencias que tú vas a tener con el Espíritu Santo van a ser dentro de la intimidad. Las mejores experiencias que vas a tener con el Espíritu Santo va a ser en la intimidad y tal vez no necesariamente en un culto. Ojalá que sí. A mí me pasó en un cultito chico, ¿no? Pero la llenura del Espíritu Santo no viene sin antes de tener hambre por Dios. Ese de repente no llega sin antes un tiempo de profunda intimidad con el Espíritu Santo. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Pueden pararse? Ya estamos terminando. Lili, ¿puedes tocar? Gloria al Señor. Quiero decirte algo, iglesia, antes que alabemos al Señor. Cuando no estás lleno de Dios, y esto escúchalo bien, cuando no estás lleno de Dios, estás lleno de otra cosa. Cuando no estás lleno de Dios, estás lleno de otra cosa porque nuestra tendencia como seres humanos es estar llenos de algo. Si tú no estás lleno de Dios, estás lleno de otra cosa. Estás lleno de trabajo, estás lleno de afán, estás lleno de... ¿De qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? Gloria al Señor. Cuando no estás lleno de Dios, estás lleno de otra cosa. Gloria al Señor. ¿Puedo dejártelo ahí? ¿Le parece si le pedimos al Señor que seamos llenos de Él? ¿Les parece? ¿Cuántos lo quieren? Hagamos un acto de fe. ¿Cuántos quieren? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren ser llenos del Señor? ¿Cuántos quieren ser llenos del Señor? Este es un proceso natural del cristiano. Estar llenos de Dios.
Amén. Padre, nosotros queremos estar llenos de tu presencia, Jesús. Nos hemos llenado con tantas cosas, Señor, con tantas cosas, papá, que ya no queremos más, Señor. Nada nos satisface como nos satisfaces tú, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar en mí. No sé si usted y yo podemos decir gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar en mí. Gracias por transformar mi vida. Gracias por este cambio de naturaleza donde hoy puedo ver cosas que antes no veía. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo te pido, papá, y en esta hora oro por mis hermanos. Oro, Dios, para que tú pongas el querer como el hacer en sus vidas, Señor. Llénanos de tu presencia, llenura del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, Señor. Pon hambre en las vidas, pon hambre de Dios en las vidas de mis hermanos. Todavía no salgan de Jerusalén, todavía no. Primero sean llenos del Espíritu Santo y luego me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigos tiene que ver con mártir. Y la palabra mártir tiene que ver con morir, aún con morir a causa de mi nombre. Y saben que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno dice, Señor, yo te quiero seguir hasta la muerte. Yo te quiero seguir hasta la muerte, Jesús. ¿Se imaginan estar enamorados así de Jesús? Que incluso le digan, Señor, yo estoy enamorado de ti. Aunque me pongan una pistola en la cabeza y me digan, si tú me dices que eres cristiano, entonces te mato. Y tú estás dispuesto a decir, soy cristiano, soy creyente, amo a Jesús, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y si tú me matas hoy, yo estaré con Él. Aleluya. Cantemos al Señor.